¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor Jimmy Zabaleta, responsable del curso de física aquí en la Academia Aldebarán, para seguir con la resolución de ejercicios tipo examen de admisión del capítulo de electrodinámica. ¿Ok? Acompáñame, por favor. Primer problema, dice lo siguiente. En el circuito mostrado, calcule la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 4 ohm. Muy bien. En la figura mostrada, 1, 3, 4, 30 voltios, 1, 5, 6, 5, 10 voltios. Bien, ahí tenemos la figura. Se trata de un circuito eléctrico en el cual tenemos dos fuentes de energía y nos damos cuenta que cada una de las fuentes determina un mismo sentido de corriente, y ese sentido de corriente será el sentido antihorario. Le ponemos corriente. Bien, de la primera regla de Kirchhoff decimos sumatoria de fuerzas electromotriz es igual a la sumatoria de los productos de intensidades de corriente por resistencia. Como las fuentes determinan el mismo sentido de corriente, las fuerzas electromotriz se suman. Sería 30 más 10. Esto es igual a la corriente que fluye a lo largo del circuito por la resistencia equivalente. Recuerda que en un circuito eléctrico las resistencias conectadas están en serie. Entonces decimos, acá tengo 5. El equivalente de todo este grupo de resistencias me va a salir 3. El equivalente de todo este grupo de resistencias me va a salir 2. Resolviendo, acá tengo 10. Simplifico con este 10 y con este 10 y me queda finalmente la intensidad de corriente eléctrica igual a 4 amperes. ¿Ya está? La corriente que fluye a lo largo del circuito es igual a 4 amperes. Tú quieres averiguar cuánto vale la corriente que fluye a lo largo de la resistencia de 4. Entonces dices lo siguiente. Como te puedes dar cuenta acá en la figura, estas dos resistencias están conectadas en serie. Su equivalente es la suma, sale 4. Y como estas dos resistencias están en paralelo y además tienen el mismo valor, las corrientes que circulan por cada una de ellas deben de ser iguales, ¿ya? Y además esas corrientes deben sumar 4 amperes, que es la corriente que fluye a lo largo del circuito. Por lo tanto, la corriente que va a fluir por la resistencia de 4 ohm vendría a ser 2 amperes, ¿no? Tal como lo menciona el ejercicio. Pasemos al problema número 2, que dice lo siguiente. Calcular el potencial eléctrico en el punto A. Observa la figura. Este es el punto A. Acá le ponemos punto M. Acá le ponemos punto N. En el punto M observamos un potencial de 10 voltios. En el punto N observamos un potencial de 12 voltios. Acá tenemos en esta primera fuente 15 voltios. Acá tenemos 3 voltios. Por acá resistencia de 3, resistencia de 7. Listo. Bien. En la figura mostrada puedes observar que la corriente eléctrica que fluye a lo largo del circuito va a tener este sentido. Ahí está. Corriente eléctrica de intensidad I. Listo. Del teorema de la trayectoria decimos lo siguiente. El potencial en el punto de partida, que es M, más la sumatoria de fuerzas electromotriz, es igual a la sumatoria de los productos intensidades de corriente por resistencia más el potencial en el punto de llegada, que es N. Listo. En el punto de partida tenemos potencial en M vale 10,
más. Respecto a la sumatoria de fuerzas electromotriz, decimos de menor a mayor potencial, acá hay una subida de potencial, la fuente es positiva, 15. De mayor a menor potencial, acá hay una bajada de potencial, la fuerza electromotriz es 3, pero negativo. ¿Ya? Esto es igual, la corriente que fluye por esta rama eléctrica, por el valor de la resistencia equivalente. Recuerda que estas resistencias están conectadas en serie, su equivalente sería la suma, 3 más 7, sale 10, más el potencial en el punto N, que es igual a 12. Listo. Resolviendo un poquito me va a quedar lo siguiente, 10 veces I es igual, acá tenemos 25, 25 menos 3 sale 22, quítale 12, te va a salir 10, quiere decir que la intensidad de corriente eléctrica será 1 ampere. Ya conozco la corriente que fluye a lo largo de este circuito. Me piden calcular el potencial en el punto A. De la ley de Ohm puedo decir lo siguiente: la diferencia de potencial entre los puntos A y N, que viene a ser igual la diferencia potencial de A menos potencial de N, es igual al producto intensidad de corriente eléctrica por resistencia. ¿Ya? R de X le voy a colocar, ¿ok? En el punto A el potencial no sabemos, en el punto N el potencial vale 12, la corriente que fluye por esa resistencia eléctrica vale 1 ampere, ya lo hemos acabado de calcular, y la resistencia eléctrica es 7. Haciendo las operaciones, el potencial en el punto A sería 19 voltios. Problema resuelto. Para terminar, en el problema número 3 me dicen: el amperímetro ideal colocado en el circuito eléctrico mostrado indica 14 amperes. ¿Cuál es la lectura en el voltímetro ideal? Bien, completando los datos del problema, tenemos resistencia eléctrica, acá tengo 6, 8, 4, 2, el amperímetro y el voltímetro, ambos instrumentos ideales. ¿Ya? Me piden la lectura del voltímetro ideal. Listo. Ojo, por acá tengo una intensidad de corriente eléctrica, que es I, que viene a ser la misma intensidad de corriente eléctrica que pasa por el amperímetro, y según el problema esa intensidad de corriente eléctrica es igual a 14 amperes. ¿Ya? Según el problema es 14 amperes. ¿Ya está? Como estas tres resistencias están en paralelo, entonces los voltajes deben ser iguales, y para que eso sea posible, las corrientes que fluyen por cada una de ellas deben tener estos valores. ¿Ya? A ver, lo voy a colocar así. Observa. Por ejemplo, acá le pones una corriente I minúscula, acá le pones una corriente 2I minúscula, acá le pones una corriente 4I minúscula. Para que de esa manera 2 por 4 sale 8I, 2 por 4 sale 8I, 1 por 8 sale 8I, ¿correcto? O sea, las tres resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje. Bien, de la primera regla de Kirchhoff tenemos lo siguiente, fíjate. La intensidad de corrientes que llegan a un nodo, que vendría a ser este puntito de rojo, es igual a las intensidades de corriente que salen de ese nodo. Acá lo escribimos. La suma de corrientes que entran al nodo es igual a la suma de corrientes que salen de ese nodo. Ya. Las corrientes que entran serían I, 2I y 4I, o sea, I más 2I más 4I. Y las corrientes que salen vendría a ser la intensidad I. Acá tenemos 7 veces I es igual a 14, quiere decir que la intensidad I es igual a 2 amperes. Ya tenemos el valor de la intensidad I, que vale 2 amperes. Bien,
Me piden calcular la lectura del voltímetro ideal. Acá simplemente decimos voltímetro ideal, eso sería el producto de la intensidad de corriente eléctrica I sub X por la resistencia eléctrica R sub X, ¿correcto? La corriente que circula por la resistencia de 2 vale 4 veces I, ¿ya? Vale 4 veces I, pero el valor de I es igual a 2. El valor de I es igual a 2, multiplicado por la resistencia eléctrica que vale 2. Resolviendo, eso te va a quedar 16 voltios. La lectura del voltímetro ideal. Listo, muchachos. No te olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube como Academia Aldebarán. De esta manera seguiremos subiendo contenidos con respecto al curso de física y a todos los capítulos que están enfocados hacia los diferentes exámenes de admisión que tenemos aquí en nuestro país. Nos vemos en clase. Hasta la próxima.